Hola, bienvenidos al curso de electrónica básica del CEDIM. Yo soy Alonso Arancibia y los estaré guiando en esta primera sesión. Aquí veremos los conceptos básicos y la ley de Ohm. Primero veremos unas definiciones básicas, la intensidad, el voltaje y la resistencia. Comenzaremos con la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es la cantidad de carga eléctrica que fluye en un circuito durante la unidad de tiempo. Pero primero veremos cómo medimos la carga eléctrica. La carga eléctrica la medimos en un coulomb, que es equivalente a la carga que tienen 6,25 por 10 a la 18 electrones. Eso haría que la carga de un electrón sea 1,6 por 10 a la menos 19. Ya que hemos visto esto, pasamos a ver la intensidad. Como ya dijimos, es la cantidad de carga por segundo. Y eso lo podemos verificar con esta fórmula de aquí. Intensidad es igual a carga sobre tiempo. Cabe destacar también que la unidad en la que medimos esto es el ampere. Y para que quede claro, lo veremos con este ejemplo. Si tenemos una carga de 6 coulombs y supongamos que esto de aquí fluye en este circuito en un segundo, el tiempo sería un segundo, la intensidad de corriente sería 6 entre 1, o sea 6 amperes. Pasaremos a ver el voltaje. El voltaje es la fuerza electromotriz por la cual se mueven los electrones, es lo que hace que la corriente fluya. Aquí tenemos algunas fuentes de voltaje, como la pila, la batería, y a la izquierda tenemos sus simbologías. Ahora pasaremos a ver la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición al flujo de corriente eléctrica. Basándonos en la resistencia de los materiales, se pueden encasillar en tres. Tenemos los conductores, donde la corriente fluye libremente y esto se debe a que tiene una resistencia muy baja. Tenemos los semiconductores, donde dependiendo de las condiciones, la corriente puede fluir o puede no fluir. Y también tenemos a los materiales aislantes, donde la corriente no fluye. Esto se debe a que tienen una gran resistencia. Ya teniendo los conceptos claros, pasaremos a ver la ley de Ohm, que se basa en esta simple relación. El voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Y de esta relación se derivan estas otras dos fórmulas. Acá tenemos una representación gráfica en donde pueden ver que el voltaje está empujando a la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia se opone a ello, está intentando hacer que no fluya la corriente. Pasaremos a ver la simbología de algunos componentes. Tenemos a las baterías. Aquí vemos, como habíamos visto antes, la pila y su respectiva simbología y las mismas baterías en la que vemos estas otras dos simbologías. Ahora, hay otro tipo de baterías como la que pueden ver en la imagen y tenemos que basarnos en tres factores para determinar si es útil para nosotros o no. Estos son el voltaje, cuánto tiempo nos dura y la corriente máxima que nos puede ofrecer. Eso lo determinamos así. Supongamos que tenemos esta batería, LiPo 3S 1500 mAh 20C. Nos basamos en el primer factor para determinar el voltaje, en el primer número. El primer número te da la cantidad de celdas y cada celda ofrece 3,7 voltios. Esto nos quiere decir que la batería es de 11,1 voltios, ya que si cada celda nos ofrece 3,7, son 3 celdas, sería el producto, el voltaje de la pila, de la batería. Ahora, el segundo factor nos dice cuánto tiempo durará la batería. ¿Cómo nos dice esto? Acá tenemos que es 1500 mAh. Esto quiere decir, si trabajamos con 1500 mAh constantemente, la batería nos va a durar una hora. Y con una regla de 3 simple, si trabajamos con 3000 amperes, 3000 miliamperes o 3 amperes, constantemente la batería nos dura media hora. Y así es, con la regla de 3 pueden determinar cuánto tiempo les durará si trabajan a cierta corriente eléctrica. Y el tercer factor nos indica cuál es la corriente máxima que puede ofrecer la batería. Se calcula multiplicando los dos últimos factores. Acá tenemos 1500 y 20. Multiplicamos los dos factores y nos queda 30.000 miliamperes o 30 amperes. Esto sería la corriente máxima que nos ofrece. Pasaremos a ver los resistores.
¿Qué es un resistor? Es lo que no es un componente que utilizamos para poner resistencia en el circuito. Acá pueden ver la simbología de los resistores y un resistor en físico. Como pueden ver, tienen colores. Ahora, ¿qué significa cada color? Bueno, el código de los colores nos da la resistencia que ofrece el resistor. Nos basamos en la tabla que vemos aquí. ¿Cómo calculamos el valor de la resistencia? Utilizamos esto. Por ejemplo, tenemos este resistor que tiene los colores marrón, negro y naranja. Lo colocamos en este orden, como está así. El primer color es marrón, el segundo es negro, tercero naranja. El marrón se asocia con el número 1, como vemos en la tabla. El negro se asocia con el número 0, como vemos en la tabla. Y el naranja con el 3. En la tabla lo ponen como 10 al cubo o 1000. Los dos primeros números los colocamos tal cual están y lo multiplicamos por 10 elevado al tercer número. Y como vemos acá es 10 por 10 al cubo, 10.000 ohmios o 10 kiloohmios. Podemos verificarlo con este otro ejemplo. Los colores son naranja, naranja, amarillo. Los, los números asociados al color serían 3, 3 y 4. Y hacemos el mismo procedimiento. 33 por 10 elevado a la cuarta. Nos queda 330.000 ohmios o 330 kiloohmios. Ahora veremos los vatios. Los vatios indican la potencia máxima que aguanta cada resistor. Y esto es algo breve, solo se verifica con estas fórmulas. Y por último pasaremos a ver los LEDs. ¿Qué es un LED? Es un componente que emite luz y requiere cierta cantidad de voltaje. Unos datos importantes a saber del LED es que tiene polaridad, o sea, tiene un ánodo y tiene un cátodo. Como pueden ver en la simbología, tiene un solo sentido. Si colocan el LED de otra manera, o sea, si cambian los pines donde se encuentran el ánodo y el cátodo, la corriente no fluye. Tienen que colocarlo de una sola manera. En caso contrario, no funcionará el circuito. También nos importa saber el voltaje del LED. Acá pueden ver en la imagen que varía según los colores. Y algo muy importante también que debemos saber de los LEDs es que soportan aproximadamente 20 miliamperes. Si excedemos ese valor, el LED se va a quemar. Ahora veremos cómo encendemos un LED en un circuito básico. Podemos ver el voltaje. Aquí está conectado el LED de esta manera. El ánodo al positivo, el cátodo tendría que ir hasta el otro lado, el negativo. Y la resistencia. Ahora supongamos que el voltaje de esta fuente es 9 voltios y la resistencia es de 470 ohmios. ¿Cuál podría ser la intensidad que corre por el circuito? Si el voltaje es de 9 voltios y la resistencia es de 470 ohmios y el voltaje de LED supongamos que es de 2 voltios aproximado, se halla de la siguiente manera. Restamos el voltaje de la fuente menos el voltaje de LED y lo igualamos al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Reemplazamos los valores y nos queda que la intensidad de corriente es 14.89 miliamperes. Y esto sería ideal, ya que, como ya dijimos, el LED soporta máximo 20 miliamperes aproximados. Entonces, en este caso, como es menor, el LED no se quemaría. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias.